El objetivo de esta clase, de este video, es explicar de una vez por todas, si se me permite decirlo así, el famoso estado de necesidad. La bibliografía sobre este tema se encuentra en Santo Tomás de Aquino, especialmente en la segunda parte de la segunda parte. Se encuentra también en San Alfonso María de Ligorio, que comentó y tiene una suma de teología moral muy amplia, en Francisco Suárez, que es un jesuita, uno de los principales exponentes de la Escuela de Salamanca, en su libro de Legibus, y también en un famoso canonista llamado Morsdorf, nacido en 1909, fallecido en 1989 y famoso por la Escuela de Derecho Canónico de Múnich. Además, aconsejo la lectura sobre este tema y citaré durante esta clase el Código de Derecho Canónico de 1983 y el Código de Derecho Canónico de 1917, que es el primer Código de Derecho de la Iglesia Católica. Este libro, al servicio de la Iglesia, publicado por la editorial San Pío X, habla bastante sobre el estado de necesidad. Y también, para aquellos que deseen algo más breve, más sintético, el breve catecismo del estado de necesidad, que la Fraternidad San Pío X publicó aquí en Brasil y cuyo enlace dejaremos en este video para que puedan consultarlo también. Pues bien, primero la definición. ¿Qué es un estado de necesidad? Según los teólogos, según los canonistas, el estado de necesidad es una amenaza a los bienes espirituales. Así que aquí estamos hablando de un estado de necesidad espiritual. Por lo tanto, este estado de necesidad espiritual es más importante que el estado de necesidad material. Vean bien, es importante socorrer a las personas en necesidad material. Por ejemplo, si encontramos a una persona muy pobre y podemos socorrerla, entonces esa persona está en necesidad y yo puedo ayudarla. Entonces, lo lógico es que yo ayude a esa persona. Un marido, por ejemplo, ha abandonado a su esposa. En principio, es decir, como siempre, el marido es la cabeza de la familia, es el jefe de la esposa, es el jefe de la familia, según la doctrina natural y según la doctrina católica. Pero si él ha abandonado a la familia, entonces quien tiene que cuidar de la familia es la esposa. Entonces, a ella le corresponde una especie de jurisdicción de suplencia. Ella tiene que proveer a los hijos aquello que el marido irresponsable ya no puede proveer. Entonces, estas son necesidades materiales, necesidades de alimentos, necesidad de libertad, cosas por el estilo. Bueno, la libertad no tanto, porque está más en el campo espiritual. Pero las necesidades materiales como los alimentos forman un estado de necesidad material. Pues bien, y si los bienes que están en juego no son bienes materiales como arroz, frijoles, comida en general, otras cosas por el estilo, si esos bienes son espirituales, entonces hablamos de una necesidad espiritual, y el estado de necesidad se forma precisamente cuando existe una amenaza a los bienes espirituales, así como el estado de necesidad material se forma cuando existe una amenaza a los bienes materiales necesarios, por ejemplo, la vida, la supervivencia. Entonces, el estado de necesidad espiritual ocurre cuando existe una amenaza a los bienes espirituales. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Los bienes espirituales o los bienes materiales? Ciertamente los bienes espirituales. ¿Por qué? Porque los bienes espirituales nos encaminan hacia la vida eterna, hacia el cielo. Y es mucho más importante vivir para Dios que vivir para esta tierra. Por lo tanto, los bienes espirituales están por encima de los bienes materiales, de manera similar a como el alma es más elevada que el cuerpo. Entonces, por tanto, la necesidad espiritual es más importante que las necesidades materiales, ya que el alma importa más que el cuerpo. De hecho, importa salvar nuestra alma. Y claro que nuestro Señor prometió la resurrección de la carne, pero esa vendrá entonces cuando Él vuelva en su parusía. Pero en primer lugar hay que salvar el alma. Si usted salvara, entre comillas, el cuerpo de la muerte física, pero no salvara su alma, entonces en ese caso lo perdió todo. Lo perdió todo. Ahora hay que salvar el alma y como consecuencia de la salvación del alma,
entonces después vendrá la resurrección de la carne. En fin, creo que no necesito dar muchas vueltas para mostrar que los bienes espirituales son más importantes que los bienes materiales. Consecuentemente, el estado de necesidad espiritual es más importante que el estado de necesidad material. Ahora, este asunto del estado de necesidad como amenaza a los bienes espirituales no es una invención mía, no es una invención de teólogos con ganas de justificar una consagración episcopal sin mandato apostólico. Vean, el Concilio de Trento en la sesión 14, en el capítulo 7, el Concilio de Trento, repito, en la sesión 14, en el capítulo 7, está en contra del pensamiento de que las almas deban perderse a causa de reservas o limitaciones jurídicas. Repito, el Concilio de Trento dice que es contrario al pensamiento de la Iglesia que las almas se pierdan por causa de reservas o limitaciones jurídicas. Esta manera de pensar del Concilio de Trento es apenas expresión católica de aquello que vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, a David no le correspondía comer los panes de la proposición, pero en grave necesidad la ley no se le oponía y él comió los panes de la proposición. Nuestro Señor es muy claro ante las obligaciones farisaicas de que sus discípulos no están sometidos al sábado de la manera como los fariseos querían esa sumisión. A tal punto que Él dice que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Queda muy claro que la Iglesia Católica solo está estableciendo de manera doctrinal, canónica, digamos así, aquello que ya está en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, como en la tradición de la Iglesia, Padre. Pues sí, acabo de citar el Concilio de Trento en la sesión 14, capítulo 7, y cito ahora al Papa Inocencio XI, Inocencio XI, a través de San Alfonso María de Ligorio, en su tratado, en su de penitencia, en el tratado E16, donde Inocencio XI recoge dice que en la necesidad la Iglesia suple la jurisdicción que faltaba incluso para los sacerdotes heréticos, degradados y excomulgados. Y es interesante que esto queda muy claro en los códigos de la Iglesia Católica también, porque podemos citar un ejemplo de ello. Mejor, dentro de poco cito el código, pero este estado de necesidad está presente en el Código de Derecho Canónico de 1917, en el Canon 2205, especialmente en el número 3, y en el Código de 1983, que es este de aquí, en los números es 1000 en el Código de 1983 en el Canon 1323 y 1324. Una demostración de que es posible entonces, no. Someterse al derecho común cuando existe una grave necesidad. Es la misma ley de la Iglesia que dice que en peligro de muerte un fiel católico puede recibir la absolución sacramental de un sacerdote herético, cismático, excomulgado, degradado. Porque a la hora de la muerte lo que importa es salvar el alma. Entonces, en esos casos, la Iglesia autoriza que cualquier sacerdote sin jurisdicción absuelva válida y lícitamente, porque la Iglesia concede la jurisdicción para ese momento. Entonces, como pueden observar, esta es una doctrina bíblica, es una doctrina jurídica, es una doctrina de la tradición. Quiere decir que el estado de necesidad es algo que está presente en la vida de la Iglesia durante estos 2000 años. No es una cosa inventada por nosotros para justificar consagraciones episcopales sin mandato pontificio. Santo Tomás de Aquino también en la segunda parte de la Suma Teológica, en la segunda parte de la segunda parte, en la cuestión 66, en el artículo 7 dice que las disposiciones de la ley divina nunca pueden contrariar la ley natural y la ley de Dios. Entonces, las leyes debemos entenderlas bajo la siguiente jerarquía.
Está la ley de Dios, está la ley natural como participación de la ley divina. Después están las leyes positivas. Las leyes positivas son aquellas hechas por los hombres. Si estos hombres son hombres de la Iglesia, son leyes positivas eclesiásticas. Si estos hombres son civiles, entonces son leyes positivas, pues del Estado, no. Las leyes positivas del Estado. Pero es interesante, Santo Tomás de Aquino también afirma una doctrina común en la Iglesia, que las disposiciones de la ley humana, por tanto, de las leyes positivas inventadas por hombres, nunca pueden contrariar ni la ley natural, ni la ley de Dios. Entonces esto de aquí queda. Esto también es un principio establecido por toda la tradición católica. Como dije también, el Código Nuevo, en el libro 6, en la primera parte, en el título tercero, Canon 1323, dice lo siguiente: no incurre en ninguna pena. Ahí va, vamos al número 4. No incurre en ninguna pena quien actuó por necesidad. También el Código del Concilio Vaticano II habla del estado de necesidad, incluso el Código del Concilio Vaticano II. Este no es el Código del Concilio Vaticano II, también habla del estado de necesidad. Pero es bueno citar el Código del Concilio Vaticano II, que dice así: no existe pena eclesiástica para aquellos que actuaron por necesidad o por grave inconveniente, a menos que se trate de un acto intrínsecamente malo. ¿Qué es un acto intrínsecamente malo? Es aquel acto que contraría directamente la ley de Dios. Por ejemplo, blasfemia, matar al inocente, adulterio, fornicación, homosexualidad, etc. Estos son actos intrínsecamente malos. La mentira. Esos son actos, es decir, actos que al hacerse son necesariamente actos pecaminosos, necesariamente. Entonces, nadie recibe pena eclesiástica si actuó por necesidad o por grave inconveniente, a menos que se trate de un acto intrínsecamente malo o que redunde en daño de las almas, en perjuicio de las almas. No sé, por ejemplo, así, daño de las almas, pues una misa que no sea totalmente católica va en daño de las almas. O por ejemplo, lamentablemente después del Concilio Vaticano II existe un rito oriental que no tiene las palabras de la consagración y que el Vaticano dijo que el fiel católico cumpliría el precepto yendo a esta misa, que ni es válida ni es lícita. Y sin embargo, el Vaticano dijo que el fiel católico cumpliría el precepto allí. Es impresionante eso. Eso es algo que nos deja realmente perplejos, ¿verdad? Bueno, entonces, como pueden notar, el nuevo Código de Derecho Canónico también habla del estado de necesidad. No es una invención de algunos teólogos, de algunos canonistas para justificar una consagración, unas consagraciones sin mandato pontificio. Santo Tomás de Aquino nuevamente, en la segunda parte de la segunda parte, en la cuestión 51, artículo 4 y en la cuestión 147, artículo 4. En casos que ocurren raramente y en los cuales sucede que se debe actuar fuera de las leyes ordinarias, se debe juzgar por principios más elevados que las leyes ordinarias. Entonces esto quiere decir que Santo Tomás de Aquino está reconociendo que hay casos que escapan de las leyes ordinarias. Y en esos casos es necesario emitir un juicio a través de principios más elevados que aquellos principios de las leyes ordinarias. Es como lo que decimos, en la guerra no todo vale, pero valen muchas cosas que no valen en tiempos de paz. En esto hay que estar atentos. Entonces, atención, no todo es necesidad espiritual grave y pública. Entonces, podemos distinguir un estado de necesidad, que el estado de necesidad puede subdividirse, puede clasificarse en 5 momentos. En 5 momentos. Una primera necesidad es aquella necesidad que podemos llamar necesidad espiritual ordinaria.
Es una necesidad común. Por ejemplo, el fiel que está en pecado mortal y pide el sacramento de la confesión. Este fiel está en una necesidad espiritual ordinaria. Ahora, segundo nivel de necesidad. La necesidad espiritual grave es aquella en la que un alma está amenazada en bienes espirituales de gran importancia, como la fe y las buenas costumbres. No sé. Voy a dar un ejemplo. Un seminarista que está en un seminario donde la gran mayoría de sus compañeros son homosexuales y está siendo constantemente amenazado contra la virtud de la pureza y de manera grave. Ese seminarista está en una situación espiritual grave. Él tiene que hacer algo para salir de ahí. Tercer grado. Una necesidad espiritual casi extrema es aquella en la que se encuentra un alma que, sin la ayuda de otros, tendría mucha dificultad para salvarse. Entonces, estas personas estarían en una necesidad espiritual casi extrema. Un nivel más. Necesidad espiritual ahora extrema, es aquella en la que un alma se encuentra y que, sin la ayuda de otros, no podría salvarse o podría hacerlo con tanta dificultad que su salvación puede considerarse moralmente imposible. Y finalmente, la necesidad espiritual grave, pública y general, que es la que estamos viviendo en la Iglesia Católica, es aquella en la que muchas almas son amenazadas en bienes espirituales de gran importancia, como la fe y las buenas costumbres. Entonces, vean que la teología moral, los teólogos y los canonistas no solo hablaron tradicionalmente del estado de necesidad, sino que clasificaron 5 tipos de necesidad, entre las cuales una necesidad espiritual general, grave y pública. ¿Cuándo es que esta necesidad espiritual es grave, general y pública? Cuando la fe y las costumbres están amenazadas, que es exactamente lo que presenciamos en y tras el Concilio Vaticano. Pregunto, ¿qué seminarista puede recibir la ordenación sacerdotal en un seminario moderno, rechazando la libertad religiosa y el ecumenismo? ¿Qué seminarista podría recibir la ordenación sacerdotal en un seminario moderno si rechazara la misa nueva? ¿Qué seminarista podría recibir la ordenación sacerdotal en un seminario moderno si rechazara públicamente el documento Fiducia Supplicans de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, que dice que es necesario bendecir a parejas del mismo sexo? ¿Qué seminarista recibiría una ordenación en un seminario moderno si dijera que Amoris Laetitia del Papa Francisco es un documento erróneo? Porque allí se dice, y de hecho se dice sí que se puede dar la comunión a los divorciados adúlteros. ¿Y por qué dice eso allí? Allí dice, y no solo dice, sino que el Papa Francisco confirmó esta manera de pensar en una respuesta que dio a la Conferencia de los Obispos de Argentina. ¿Qué fiel hoy en día puede tranquilamente ir a una misa nueva y estar tranquilo de que aquel sacerdote dará la doctrina católica en toda su santa integridad y que participará en una misa que inequívocamente expresa la fe católica? Vean, pues este es el caso de la necesidad espiritual general, grave y pública. Vean nada más. La revelación termina con la muerte del último apóstol. Según la doctrina católica sobre la revelación pública, nuestro Señor vino a este mundo, a este planeta Tierra, en un determinado lugar del planeta Tierra, murió por nuestra salvación y nos dio, mientras estaba vivo y resucitado aún aquí en esta tierra y hasta la muerte del último apóstol, nos dio, gracias al misterio de la encarnación, de la redención, nos dio todos los medios para salvarnos. Consta por la Sagrada Escritura, consta por la tradición,
Consta por el magisterio de 2000 años que nuestro Señor Jesucristo dio a su iglesia, en su iglesia, todos los medios necesarios para salvarse. No consta después de ese tiempo de su pasión, muerte, resurrección y de la institución del grupo de los apóstoles y hasta la extinción, hasta la muerte del último apóstol. No consta que nuestro Señor apareciera una segunda vez en carne mortal, muriera una segunda vez, instituyera nuevos apóstoles y una nueva doctrina y nuevos sacramentos y una nueva manera de concebir la fe y las costumbres. No consta. Entonces debemos apegarnos a lo que consta, a lo que realmente existe en la Biblia, en la tradición, en el magisterio perenne de la Iglesia. Entonces, si nuestro Señor dio todos los medios de salvación y dijo que son estos, no nos es lícito buscar otros medios de salvación. Y si hiciéramos eso, ciertamente estaría en peligro la salvación de nuestra alma. Por eso, si alguien se encuentra en grave necesidad, alguien que puede socorrer a esta persona en grave necesidad debe hacerlo, ya sea por deber de caridad, o, en el caso de los obispos y los sacerdotes, también por deber de oficio, es decir, no solo el deber de caridad, que ya es mucho, sino también el deber de oficio, o mejor dicho, no solo el deber de oficio, que ya es mucho, sino el deber de caridad que está por encima. Y en ese caso no sirve de nada hablar de la virtud de la obediencia, porque ahora existe una obediencia. Es porque la obediencia es la virtud más importante para muchas personas, mientras que las Sagradas Escrituras y la tradición católica dicen que las virtudes más importantes son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y de entre estas, la más importante es la caridad. Entonces, si alguien está en una necesidad espiritual grave, por oficio, yo como sacerdote debo socorrerla, pero por caridad también debo socorrerla. Entonces, la misión de la Iglesia es precisamente esta. Ella recibió los dones del Divino Salvador para salvar las almas. La Iglesia da gloria a Dios salvando las almas. Ella tiene todos los medios de salvación para socorrer a las almas. Entonces, nada, ni nadie, ni siquiera las autoridades más altas de la Santa Iglesia, ni siquiera el Papa, puede usar el poder de las llaves que tiene contra aquello que nuestro Señor quiso para la Iglesia y para Él. Pero todo lo que el Papa ate en la tierra queda atado en el cielo, todo lo que Él desate en la tierra queda desatado en el cielo. Sí, mis queridos, pero ese es el poder de las llaves. Y el poder de las llaves es un poder, escuchen, poder ministerial. El poder de las llaves es un poder ministerial, es decir, es un ministerio. El Papa no es dueño del poder de las llaves. Hay alguien que es dueño de la Iglesia Católica. Ese es nuestro Señor Jesucristo. El Papa es tan solo todo esto, es su vicario. Es aquel que hace las veces de Cristo aquí en la tierra, tornándolo visible de alguna manera para nosotros. Pero Él no es Jesucristo, Él no es el dueño de la Iglesia, Él no es el dueño de la Iglesia. Esto no significa ninguna negación del primado de jurisdicción del Romano Pontífice. El primado de jurisdicción del Romano Pontífice es un dogma de nuestra fe católica. Y no lo negamos en ningún momento, pero, por ejemplo, consagrar obispos sin autorización del Papa no es dogma. Se deriva del dogma en última instancia, pero no es dogma. Es una ley eclesiástica. Tanto es así que hasta el siglo X no existía esta reserva del Papa de decir que es él quien nombra a los obispos en la Iglesia Católica. Vean que hasta el siglo X esa norma se volverá común por ahí por el siglo XV o XVI. Exactamente. Y finalmente quedará configurada en el Código de Derecho Canónico de 1917 y después en el Código del 83. Vean que decir que por necesidad un obispo puede consagrar a otro para la salvación de las almas nunca es la negación del primado del Romano Pontífice, jamás.
Jamás eso saldrá de nuestras bocas. Las leyes eclesiásticas tienen la finalidad de facilitar, no de impedir el ejercicio de la salvación de las almas. Las llaves de Pedro y, por tanto, las llaves del Papa son llaves de ministerio, es decir, son llaves que están al servicio del dueño de la Iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en este escenario actual, no es posible recurrir al Papa y a los obispos actuales, porque ellos mismos están sumergidos en el modernismo, en el liberalismo y en todos esos errores del Concilio Vaticano II. Basta ver aquello que el Santo Padre, el Papa León X, afirmó hace poco tiempo, que los puntos del Concilio Vaticano II son constitutivos de la propia Iglesia. Entonces, habría que incluir ahí también la libertad religiosa, el ecumenismo, la reforma de la misa y de los demás sacramentos, a ese humanismo terrible que está por ahí, y tantos otros errores que están en ese concilio. Entonces, no hay cómo recurrir al Papa. La gente dice, pero el Papa, él debería declarar el estado de necesidad. Pero es un absurdo pedir tal cosa, porque él mismo está dentro, él es una de las causas del estado de necesidad, o al menos co-causa del estado de necesidad. Él es causa junto con los otros obispos modernistas de este estado calamitoso. ¿Ante quién nos deberíamos quejar del Papa? Directamente a Dios, porque aquí en este mundo, no tenemos otra autoridad ante la cual quejarnos del Santo Padre el Papa. Es lo que dijo Santa Catalina de Siena. Santo Padre, le dijo Santa Catalina de Siena al Papa, no me obligue a quejarme de usted ante nuestro Señor Jesucristo, ya que aquí en la tierra no tengo otra autoridad humana con la cual pueda quejarme de usted. Entonces, ¿qué hacen los católicos hoy? Claman al cielo y piden la solución a esta crisis sin precedentes que estamos enfrentando, la cual es la más grave en la historia de la Iglesia Católica. Esto salta a la vista casi todos los días en las noticias que recibimos. Es un obispo que celebra una misa LGBT. Es otro que sale con su seminario y promueve las fiestas más escandalosas. Nombramientos de obispos que están de acuerdo con la supresión del celibato y con la ordenación de mujeres al sacerdocio, lo cual sería totalmente inválido, evidentemente. Son sacerdotes que no solo crean esta misa de Pablo VI, que ya está llena de problemas, sino que, por si fuera poco, abusan de lo que ya es abusado. Así que, salta a la vista que los fieles están desprotegidos. Vas a una parroquia y la doctrina que estos sacerdotes predican es errónea. Y aquellos que aún son buenos y predican más o menos correctamente, son personas, son sacerdotes, que también están empapados en el modernismo. Por eso, necesitamos atender a los fieles en nuestras capillas tradicionales, donde encontrarán una doctrina genuinamente católica, 100% católica, con una misa 100% católica, con sacramentos 100% católicos y una forma de entender la Iglesia 100% católica. No podemos jugar con nuestra fe. Realmente estamos en un estado de necesidad. Es decir, hay una amenaza a los bienes espirituales en la fe y en las costumbres. Claro, el fiel laico, ¿qué puede hacer? Levantar las manos al cielo y suplicar a Dios que este estado pase. Porque, ¿qué más van a hacer? Pueden hacer algo más. Pueden pedir auxilio a aquellos sacerdotes que son verdaderamente católicos. Y eso es lo que hacen los fieles católicos en las capillas tradicionales, es decir, en las capillas de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y en sus asociadas y amigas. Los fieles, levantando las manos al cielo, nos piden ayuda. Ahora, si los fieles nos piden ayuda, ¿qué hacemos nosotros como sacerdotes? Como sacerdote, tengo un deber de oficio, porque soy padre, y tengo un deber de caridad. Entonces, sería una falta de omisión grave, es decir, cometería pecado mortal. Si, pudiendo socorrer una necesidad grave de un fiel, no lo hiciera, una vez que poseo la potestad de orden. Pecaría gravemente un obispo que, viendo este estado calamitoso, especialmente en lo que se refiere a transformar a los fieles católicos en soldados de Cristo por el sacramento de la confirmación y por la buena doctrina y favorecer a los seminaristas con una formación verdaderamente católica, pecaría gravemente el obispo que, pudiendo,
porque él puede realizar una consagración episcopal para mantener el sacerdocio católico de manera totalmente íntegra. Si ese obispo no lo hiciera, pecaría gravemente. ¿Por qué? Porque ante el estado de necesidad grave, urgente y público, quien puede levanta las manos al cielo y pide auxilio, que somos todos nosotros. Pero quien puede hacer algo debe hacer algo. Por oficio episcopal, sacerdotal. Y por caridad. Por caridad. Por eso, no solo se debe atender, no solo se debe absolver a alguien que está muriendo, incluso si el sacerdote está excomulgado, es cismático, no importa, él está muriendo. Usted debe socorrer a esa alma. El sacerdote excomulgado debe socorrer a esa alma porque ella lo pide y usted puede porque usted es sacerdote. Sacerdos in aeternum, sacerdote para siempre. Por más degradado que esté ese hombre, tiene que socorrer a esa alma. Deber de oficio y deber de caridad. Pero la jurisdicción no, la Iglesia suple. La Iglesia es la jurisdicción de suplencia, ¿no? La jurisdicción suplida, porque la Iglesia tiene todos los medios de salvación y la Iglesia viene en auxilio en este momento grave. Entonces, un obispo con la gracia del episcopado en su mano, totalmente católico, que no transmita eso por el bien de la Iglesia, por la salvación de las almas en este estado grave y público, no es simplemente que él omita, no es un pecado, no es solo una omisión, sino que es una omisión grave. Es que es grave, ¿entiende? Es decir, los obispos de la fraternidad también tienen una cuestión de conciencia, como tenía Mons Marcel Lefebvre, ¿verdad? Es decir, la cuestión de conciencia es que Dios dio la gracia del episcopado a Mons Marcel Lefebvre. Y entonces él dijo, yo no quiero llegar ante nuestro Señor Jesucristo y que nuestro Señor me pregunte así, ¿qué hiciste con tu episcopado? ¿Por qué? Porque el episcopado no es dado para adornar a Mons Marcel Lefebvre. Es un ministerio. Es un ministerio, es decir, es para el bien de la Iglesia, es para el bien de las almas, no es para el bien de Mons Marcel Lefebvre, en primer lugar, y Mons Marcel Lefebvre, entonces, hizo sucesores en el episcopado verdaderamente católico. Y ahora quedan dos y ellos necesitan, incluso por cuestión de conciencia, dentro de poco ellos mueren. Y nuestro Señor les preguntará, ¿qué hicieron ustedes con la gracia del episcopado que les di? Y yo, sacerdote católico, al ver estas parroquias desordenadas, estas doctrinas extrañas por todos lados y, pudiendo yo predicar correctamente la doctrina católica, absolver válidamente por cualquier jurisdicción, ordinaria o extraordinaria, y llevar a las personas al sacramento del matrimonio de manera correcta, favorecer vocaciones sacerdotales y religiosas, yo, como sacerdote, no hacer esto sería un pecado grave. Quería provocar un examen de conciencia en los buenos sacerdotes, Porque, especialmente los sacerdotes conservadores que están ahí, que no entienden esta cuestión, que recibimos un ministerio y vamos a rendir cuentas a Dios y las almas se están perdiendo y están sufriendo las doctrinas por todos lados. Inclusive, señores sacerdotes buenos, estas doctrinas que ustedes predican sobre el ecumenismo, sobre la libertad religiosa, sobre incluso rezar esta misa que está protestantizada, ustedes no le están haciendo bien a las almas al rezar esta misa protestantizada, dando estas doctrinas del Concilio Vaticano II con la hermenéutica de la continuidad. Ustedes tienen que poner la mano en su conciencia. ¿Qué están haciendo ustedes con el sacerdocio que recibieron? ¿Qué están haciendo ustedes con este sacerdocio? ¿Dónde está la salvación de las almas? ¿No se dan cuenta de que las personas están agonizando espiritualmente? Esto es un estado de necesidad espiritual grave y público. Y entonces puedo citar también Hechos de los Apóstoles 5:29 de la mañana, que es más importante, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y miren ustedes que me escuchan, que me ven aquí, por amor de Dios, por amor de Dios. Cuando usted desobedece una ley de la Iglesia para obedecer en orden a la salvación eterna de las almas, usted no está desobedeciendo la ley de la Iglesia, porque la ley de la Iglesia es la salvación de las almas. O pongámoslo de otra manera.
Su aparente desobediencia a una ley de la Iglesia no es más que obediencia a Dios, quien fundó la Iglesia en la que usted está. Yo no imagino a la Iglesia diciéndonos que hagamos cosas incorrectas, porque ella es la esposa fiel de nuestro Señor Jesucristo, sin arruga, sin mancha, conforme dice Efesios en el capítulo 5, es una esposa sin defecto. Ella no puede enseñarnos estas doctrinas erróneas. Ella no puede enseñarnos a poner a la Iglesia de Jesucristo en pie de igualdad con estas sectas, con estas herejías. No puede. Ella no puede enseñar esas doctrinas equivocadas del Sínodo de Alemania, de ese sínodo que ellos quieren imponer en toda la Santa Iglesia Católica con una serie de doctrinas erradas, costumbres erradas y liturgias erradas. No es posible. ¿Te imaginas a la esposa de Jesucristo, nuestra Santa Madre Iglesia, diciendo cosas erradas, entregándonos una misa equívoca? ¿Te imaginas a la esposa inmaculada de nuestro Señor Jesucristo queriendo esta confusión que tenemos hoy en día? Yo no lo imagino porque la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Un detalle, no es sinodal. Este es un estado de necesidad espiritual grave y público. ¿Por qué? Porque los bienes espirituales están amenazados. Ahora bien, ¿prefieres no comer los panes de la proposición contrariando a David, o prefieres no recoger las espigas en sábado, contrariando a nuestro Señor Jesucristo? O si prefieres seguir la ola sinodal, errores, herejías, liturgias erradas en nombre de la obediencia, bueno, que Dios tenga misericordia de ti en el día del juicio. En cuanto a mí y a los demás católicos, buscaremos la salvación eterna de nuestras almas. ¿Por qué? Lex suprema salus animarum, lo que significa que la ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas.